a su centro de trabajos. Está con nosotros Hernando Tavera, quien es el presidente del IGP, el Instituto Geofísico del Perú. Señor Tavera, muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero que quería consultarle era justamente por la intensidad del sismo de hoy. A las 5:27 de la mañana se registra este temblor de magnitud 5.6, pero se siente mucho más fuerte. Entiendo que eso tiene que ver con el epicentro, en todo caso si es así o si no lo es. ¿Me lo puede explicar? ¿Nos lo puede explicar? Bueno, la particularidad de este evento ha sido el hecho de que prácticamente pues el punto donde se genera el sismo se ubica exactamente debajo de Lima Metropolitana o debajo de la región Lima. Y eso, en un esquema bastante sencillo, nos está diciendo que la energía que liberó ese sismo prácticamente ha golpeado la zona continental de abajo hacia arriba. Y es por eso que ha dado la sensación de tener un sacudimiento bastante intenso del suelo, pero que no, aparentemente pues no es coherente con la magnitud que se ha determinado. Pero es una característica muy especial que tienen estos eventos que ocurren a esos niveles de profundidad. Entendido, entendido. Y el asunto que pasa por el movimiento, porque algo así también, me pareció escucharlo usted mismo en una radio más temprano, el movimiento vertical hace que también se sienta mucho más fuerte. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y eso es, yo creo que cualquiera de nosotros que ha tenido la experiencia de sentir, por mencionar, un golpe en los pies hacia arriba, se da cuenta pues que uno puede perder el equilibrio con mayor facilidad que si uno estuviera movilizándose de manera horizontal. Y esa es la particularidad de estos eventos. Por lo general, los eventos que han afectado Lima siempre han estado frente a la zona costera. Y en ese escenario, las ondas sísmicas están propagándose de manera lateral, ¿no? Y es por eso que la sensación del movimiento ha sido completamente diferente a lo que se ha percibido el día de hoy. De acuerdo. Hay un tema del que muchas personas hablan, ¿no? Incluso gente que es algo entendida en la materia y dicen, bueno, pero no hay que quejarnos. El hecho de que se presenten tantos sismos de mediana intensidad quiere decir que la Tierra está liberando energía y que por lo tanto se va a demorar muchísimo más en llegar el gran terremoto que podría obviamente generarse en Lima capital o en cualquier punto del país, y por eso tenemos que estar más tranquilos. ¿Esto es cierto? Mire, para responder su pregunta de una manera muy sencilla. Cuando ocurre un evento sísmico, siempre hablamos de una zona que se rompe, una ruptura, una fractura. En el caso del sismo del 2007, el área que liberó la energía del sismo del 2007 en Pisco tuvo una longitud de ruptura de 250 kilómetros. El sismo del día de hoy solamente ha producido una ruptura de algunos centímetros. Entonces, eso ya nos está diciendo perfectamente que estos sismos de estas magnitudes no ayudan en nada a liberar la energía que están acumulándose para generar sismos de gran magnitud. Ok, por lo tanto no tiene nada que ver el hecho de haberlo sentido tan fuerte, el hecho de habernos asustado pensando que de pronto algo peor iba a suceder, porque al tratarse de una ruptura, para ir concluyendo y a ver si estoy diciendo lo correcto, por favor corríjame, que es usted el especialista, al ser una ruptura de apenas centímetros, no kilómetros, como el terremoto del año 2007 en Pisco, obviamente no podemos hablar de liberación de energía. En cualquier momento puede venir un terremoto. Mañana, pasado, de acá 2, 4 años, 10 años, eso nunca nadie sabe porque no se puede predecir. Exactamente, exactamente. Es tal como usted lo ha mencionado, ¿no? El último temblor de magnitud importante que se registró con epicentro en Canta, como el de hoy, fue en el año 1993, tengo entendido. El 18 de abril de 1993 ocurrió un sismo casi con las mismas características en la misma zona. Lo único que cambió fue la magnitud. Ese sismo fue de magnitud 6.0, el de hoy fue de 5.6. Pero los efectos en superficie fueron los mismos. Desprendimiento de piedras, caída de tierra, caída de piedras en las pilcas de paredes que tenemos en las zonas altas de Lima, ¿no? O sea, el escenario no cambia en realidad. Lo que ha cambiado en todo este tiempo es lo que usted ha mencionado. Ha habido un crecimiento bastante acelerado de las viviendas que han invadido las zonas de ladera de los cerros. Doctor Tavera, a eso iba justamente. Veíamos un reportaje antes de empezar con esta entrevista, conversar con usted, donde, claro, hay zonas muy vulnerables, acá cerca en San Juan del Lurigancho. Un equipo nuestro recorrió 2 asentamientos humanos y, claro, no hay capacitación, no hay muros de contención, las personas que viven allí son muy humildes, no pueden comprar una mochila de emergencia.
Y la pregunta es, ¿qué hacen frente a un sismo? No se les puede pedir, colóquense debajo del marco de la puerta principal, al costado del muro que sostenga de manera más importante, ¿no?, la vivienda, porque son construcciones muy precarias, incluso algunas ni siquiera tienen puertas. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué les podríamos recomendar a todas las personas justamente que forman parte de la población más vulnerable en San Juan de Lurigancho, en San Juan de Miraflores también? Claro, mire, realmente es un poco difícil poder manejar un mismo lenguaje para estas personas, ¿no?, que viven en estas condiciones. Y de verdad que cuando uno realmente se da cuenta de cómo es que está creciendo Lima hacia estos lugares, nos deja mucho de reflexión, mucho de preocupación. De verdad, sinceramente, no sabría qué respuesta darle a su pregunta. Me preocupa demasiado. ¿Los simulacros funcionan? ¿Funcionan los simulacros, esos ejercicios, esos ensayos a los que nos piden colaborar, nos dicen, por favor, participen de manera activa? ¿Sirven de algo? Deberían de servir si es que realmente tomáramos muy en serio la tarea que se nos encarga, ¿no? Algunas veces he mencionado que ser parte de un simulacro es como ser parte de una obra de teatro. Cuantas más veces participo en la obra de teatro, aprendo mejor mi papel. Te sale. ¿No? Claro, exactamente, ¿no? Y eso es lo que esperamos, ¿no? Pero obviamente no todos estamos en las mismas condiciones, no todos tenemos el mismo interés por querer participar, ¿no? Y al final, cuando ocurren sismos como el día de hoy, siempre estamos reaccionando como si fuera la primera vez que ocurre. Y eso no es cierto. Tenemos gran cantidad de sismos que nos han mostrado diferentes escenarios con los cuales nosotros hemos debido ir corrigiendo en el tiempo, pero ni aún así hemos tomado eso como una lección. Así es. Una última pregunta, y que también tiene que ver con el asunto de las lecciones, ¿no? Porque claro, en medio del movimiento, y sobre todo si es en la noche, en la madrugada, en momentos donde la gente está descansando y demás, claro, uno sabe que no puede correr porque te puedes caer de la escalera, puedes resbalar, algo puede suceder, te cae un florero en la cabeza, un cuadro, no lo sé, si estás en casa. Pero en la desesperación, por ejemplo, de ir a ver cómo están tus hijos, de entrar al cuarto de tu mamá, si vives con una persona mayor, es recomendable hacerlo durante el movimiento caminando, de manera tranquila, quizás cogiéndote las paredes, pero hacerlo o esperar a que acabe totalmente el movimiento de la Tierra, se detenga. Yo pienso que si tenemos personas que ya tienen cierta edad, que pueden responder por sí solas, tienen que estar su respuesta tiene que estar en base a las conversaciones, al diálogo que se tiene. Las personas mayores siempre deben tratar de preocuparse por los más pequeños y por los más adultos, ¿no? Y cada quien tiene que ir practicando, o sea, como usted ha mencionado, pues cada quien vive en diferentes condiciones, ¿no? Así es. Y en esas diferentes condiciones tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Lamentablemente, como le he mencionado, lo que nos enseñan, las reglas que nos dan, no se puede aplicar a todas las personas debido a las condiciones en las cuales están habitando, ¿no?, los espacios que habitan. Pero en el mejor de los sentidos, es lo que tendríamos que hacer. Gracias como siempre, doctor Tavera, por esta entrevista, por ayudarnos a entender un poco mejor lo que sucede en un país, repito, altamente sísmico, donde tenemos que estar y vivir preparados a lo peor, porque lo peor siempre puede suceder. Gracias, doctor Tavera. A propósito de eso, tenemos un cuadro que muestra, ¿no?, las diferencias en cuanto a los rangos de magnitud de los sismos, de los movimientos telúricos. Intensidad 2, 3... es débil, los daños por lo tanto son débil, casi inexistentes. Cuando estamos hablando del nivel de intensidad 4, ya es un movimiento ligero, con daños también ligeros, se siente pero puede pasar desapercibido sin ningún problema para un montón de gente. Ya hablar de un sismo de intensidad 5, como el de ayer, o el de hoy, de 5.6, es un movimiento moderado, no fuerte, como lo es en 6, tanto los daños como el movimiento. 7 es muy fuerte, ya es casi terremoto. Y ya 8 obviamente es severo, con daños severos, 9 violento y de 10 a más ya no la cuenta, pues, absolutamente extremo. Esto ha generado desde muy tempranito, obviamente, se registró a las 5:27 de